Shaddai, El Shaddai, El Kalkana Adonai, te alabamos siempre a ti, El Shaddai. Con tu amor y tu poder salvaste a hijos de Israel, con tu mano abriste el mar, el pueblo pudo pasar, ellos vieron tu poder y allí pudieron comprender que eres Dios de amor, libertador. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, por toda la eternidad, el mismo siempre será. El Shaddai, El Shaddai, El Kalkana Adonai, te alabamos siempre a ti, El Shaddai. A través del tiempo aquel, tú les diste a entender que enviarías un Salvador, el Mesías Redentor, pero el pueblo no entendió el gran plan de salvación que enviarías al Señor, el más grande galardón. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, por toda la eternidad, el mismo siempre será. El Shaddai, El Shaddai, El Kalkana Adonai, te alabamos siempre a ti, El Shaddai. La ra 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 ra, la ra ra, la ra ra ra, la ra ra, la ra ra ra, la ra ra. Hermanos, feliz sábado. Un gusto de volver a encontrarnos otra vez a través de este medio y agradecidos a Dios porque creo que podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a iniciar este repaso de la escuela sabática, ya lección número 12, poco para terminar un nuevo trimestre, con una palabra de oración. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú nos has acompañado hasta aquí y porque ahora nos permites a través de este medio poder repasar las lecciones de tu palabra. Gracias porque sabemos que estás entre nosotros, porque lo has prometido. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que podamos comprender y también aplicar, Señor, las lecciones que se nos quieren mostrar en esta semana.
Bendice a cada uno de los participantes y te agradecemos todo esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana aborda los pasajes complejos, a veces difíciles de abordar, de interpretar, a veces nos parecen contradictorios, pero pensemos que son solo algunos, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, los versículos 15 y 16. Lo más esencial para nuestra salvación está clarísimo. Cualquier alma simple o sencilla puede llegar a comprenderlo. Pero es importante que, gracias a esos pasajes, con algún grado de dificultad, nosotros podemos sentirnos motivados a escudriñar más, a investigar, a profundizar para tratar de llegar a la comprensión, que será realmente completa cuando estemos con nuestro Padre en el cielo. Ojalá que esas actitudes que necesitamos que se nos enseñen en esta semana las podamos incorporar a nuestra vida para que de esa manera su palabra pueda ser totalmente útil en nuestras vidas y en la de los demás. Los dejo con mis compañeros que harán el desarrollo. El del día domingo está en Timoteo, en 2 Timoteo 2, 10 al 15, y dice lo siguiente: Por tanto, todo lo soporto por amor de los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Recuérdales esto, exhórtalos ante el Señor a que no contiendan acerca de palabras. Eso para nada sirve, sino para echar a perder a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Todos sabemos que cuando estudiamos la Biblia nos vamos a encontrar con palabras difíciles, que nos vamos a enfrentar con versículos que se nos hacen difícil comprender. Pero debemos tener en cuenta lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, donde dice que no debemos contender acerca de la palabra, no debemos discutir acerca de la palabra, porque eso de nada sirve, porque no vamos a ganar a nadie para Cristo discutiendo. En más, deberíamos estar y presentarnos ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que exponemos bien la palabra. Así deberíamos presentarnos ante Dios. Y cuando nos tocan versículos o algún tema difícil en la Biblia, tener la certeza de que Dios en algún otro lugar de su palabra van a haber versículos que nos van a dar más luz sobre el tema que en ese momento se nos está haciendo difícil. Y para esto a mí me gusta un versículo que se encuentra en Santiago 1:5, que lo voy a compartir con ustedes, y dice lo siguiente: Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Bien, ahora le dejo en compañía de Mariela Flores. Feliz sábado, hermanos. Como hemos estado analizando y estudiando en esta semana, seguiremos viendo cómo enfrentar o afrontar los textos o pasajes difíciles. Quiero que me acompañen a buscar un versículo. Vamos a leer Proverbios 11:3. ¿Qué dice? La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación, en la situación en la que no entendemos algún pasaje bíblico. Estamos tranquilos leyendo un capítulo de la Biblia cuando de repente aparece un versículo que no entendemos. ¿Qué hacemos ante esta situación?
Pero primero vamos a analizar qué no deberíamos hacer. Vamos a analizar 4 grupos de personas o acciones que hacen ellas que no deberíamos hacer. El primer grupo son el grupo de las personas que cuando se encuentran con un pasaje difícil, lo evaden. Por ejemplo, están leyendo un capítulo de la Biblia, están leyendo Salmos 23 y comienzan con Salmos 23.1. Sí entendí Salmos 23.1. Salmos 23.2, no entiendo. Mejor hago como si nunca hubiese existido. Y se pasan a Salmos 23.3. Y así, hacen como si ese pasaje nunca hubiese existido, ni siquiera lo vuelven a leer. Evaden el problema. El segundo grupo son de las personas miedosas. Ante alguna situación como esta que no entienden, prefieren evadirlo también o ocultarlo por miedo. Por miedo al que me dirán, por miedo al que los demás se burlen porque yo no entiendo, por miedo. El tercer grupo es el grupo de las personas manipuladoras. Ante alguna situación que no entienden, manipulan y dicen mentiras. Utilizan textos fuera de contextos y lo utilizan como un pretexto. Además confunden a los demás. Y cuando les hacen alguna pregunta, responden, pero en realidad no saben si esa es la respuesta correcta. El cuarto grupo es el grupo de las personas que son como un virus. Empiezan a estudiar un texto o algún pasaje y no lo entienden y se les mete una duda. Y esa duda no solo se los quedan a ellos, sino empiezan a contagiar a los demás o a sembrar la semillita en los demás. La semillita de la duda. Y empiezan a dudar no solo de Dios, empiezan a dudar de muchas cosas, de la iglesia y así sucesivamente. Y las personas o los hermanos que no están fuertes o firmes en la fe, mueren espiritualmente. ¿Te has sentido identificado en alguno de estos 4 grupos? Pero, ¿qué deberíamos hacer ante esta situación? Lo primero que debemos hacer es ser honestos. Ser honestos y decir, no entiendo este pasaje. Lo segundo que debemos hacer es ser honestos con Dios y pedirle su ayuda a través de la oración. Ser perseverantes, seguir y no quedarse con la duda, sino pedirle la ayuda a Dios. Cuando yo, por ejemplo, estoy cursando en la facultad y no entiendo algún problema, voy y busco al profesor y le pido que me vuelva a enseñar o me lo vuelva a explicar. Lo mismo debemos hacer nosotros en las situaciones espirituales. Debemos ir al profesor de los profesores, que es Dios. Él es Él quien lo sabe todo. Entonces es Él quien nos puede ayudar. Debemos ser honestos con Dios y honestos con nosotros mismos ante estas situaciones. Recuerda que si nosotros no somos honestos y decimos yo necesito ayuda, Dios no va a poder ayudarnos. Nosotros debemos ser honestos y decirle, Señor, toma el timón de mi vida, ayúdame en esta situación, ayúdame en este pasaje que no entiendo, en este tema que no entiendo. Por eso, recuerda que debes ser honesto y debes ser perseverante. ¿Saben? El problema no es ser ignorante, sino es ser ignorante e inconstante. Debemos ser honestos con Dios, recuerden, y con nosotros mismos y ser constantes en la oración y constantes en el estudio. No solo debería preocuparnos el hecho de que no entendamos un pasaje, sino debemos preocuparnos por algo que sí entendemos y no lo estamos haciendo. Que el Señor te bendiga y recuerda, debemos afrontar los pasajes bíblicos con honestidad. Bueno, buen día hermanos, feliz sábado, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo tengo el día martes, ¿sí?, que se titula Afrontar las dificultades con humildad. Y la pregunta que se nos hace en la lección es ¿por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar pasajes bíblicos difíciles? Primero tenemos que entender y saber lo que significa humildad, ¿sí? Si buscamos en el diccionario su significado, dice, es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. O sea, quiere decir que es cuando se conoce bien lo
que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Qué pasó? La humildad es lo contrario al orgullo, a la soberbia. Y ¿a Dios qué le gusta? A Dios le gusta que tengamos un corazón humilde, ¿sí? Y que vayamos a la palabra de Dios con una mente humilde, no con una mente altiva. Así como Nabucodonosor cambió, nosotros también podemos cambiar. Nabucodonosor cambió porque fue humilde, así nosotros también podemos cambiar. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la humildad? Si buscamos en 2 de Crónicas 7:14, nos dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Bien, ahora, hay algunos beneficios que tenemos al poder ser humildes con respecto a escudriñar la palabra. Como por ejemplo, la humildad es la base del aumento de conocimiento, genera libertad y produce un espíritu dócil. Tenemos que ser sumisos a la verdad bíblica. Si tenemos humildad, vamos a ser capaces de expandir nuestro conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Hay una cita del Espíritu de Profecía que nos dice: tenemos que acudir a la palabra de Dios con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación. Así comprenderemos lo que dice la Biblia. Dios no va a desperdiciar su tiempo en alguien que es irreverente y que tiene una mente desinteresada en la palabra de Dios. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Tenemos que tratar de lograr un equilibrio entre la humildad y la certeza. Pero también tenemos a un enemigo que nos pone piedras en el camino, ¿sí? Y que educa a todas las mentes para que la ley de Dios no tenga ningún efecto. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios resiste a los soberbios y enaltece a los humillados. Así que espero, hermanos, que podamos tratar de investigar las Escrituras con nuestro corazón humilde para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Espero que tengan un feliz sábado. Determinación y práctica es el título de la lección del día miércoles. Nos da como referencia un versículo en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, el cual nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo? Pablo nos quiere decir que tenemos que ser persistentes en hacer el bien a los demás. Mientras más lo hagamos, mejor. Y necesitamos ser persistentes y pacientes aún en las cosas difíciles. Estas dos cualidades, ser persistentes y paciencia, son las que, a mi entender, marcan el camino para ser un buen cristiano. Persistente es persistente en la palabra de Dios, en seguir sus ordenanzas, sus mandamientos. Pacientes, ser pacientes para saber que en algún momento vamos a recibir su gracia y sus bendiciones, que son las cuales nos están marcando el camino. A veces conseguir algo resulta difícil, un poco complicado. Muchas veces decaemos, bajamos los brazos cuando nos encontramos con situaciones difíciles. Esto quiere decir que nos da el ejemplo de que, por ejemplo, si en la Biblia encontramos algo difícil, tenemos que tratar de leer más, investigar, para comprender y llegar a un resultado que nos va a dar una satisfacción. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene algunas partes difíciles que por ahí no son muy comprensibles, pero si somos persistentes y tenemos paciencia
estudiamos, quizá con el tiempo lleguemos a la resolución de este problema que es a veces no entender la palabra. A veces las experiencias nos marcan una diligencia en poder saber cuál tan importante es estudiar la Biblia. El tiempo dedicado a estudiar la Biblia es tiempo invertido para nuestro bien. Tal vez muchas veces cuando encontramos la solución rápidamente vemos que todo es fácil, pero no siempre tenemos que acostumbrarnos a que las cosas fáciles nos marcan el camino. También nos marcan el camino las cosas difíciles, en la cual no hay que desistir. El hecho de que por ahí no podamos resolver dificultades rápidamente no prueba esto que no tengan solución. Al contrario, la solución siempre está. El hecho de que tengamos que persistir en buscar la solución es la que nos da la fortaleza. Por ejemplo, nos da el estudio un ejemplo diciendo que un estudiante de álgebra se pone a resolver un problema y después de media hora no encuentra la solución. Entonces, ¿qué él dice? No tiene solución. No, no es así. Solución tiene. El problema está en que hay que persistir. Lo mismo ocurre con nuestro estudio de la Biblia. Por ahí, si no entendemos un pasaje, no lo comprendemos, bueno, tenemos que buscar ayuda, ya sea con la misma escritura o quizás consultándole a otra persona que nosotros veamos que tenga más tiempo estudiando la palabra, a algún anciano de iglesia, al mismo pastor o algún hermano en la cercanía que nosotros pensemos que él nos puede ayudar a comprender alguna parte de la Biblia. Entonces, en eso no tenemos que desistir. Tenemos que siempre seguir la palabra que dice: escudriñemos las Escrituras para bien de nosotros. Estas dificultades incluso nos llevan a realizar mayores esfuerzos para resolverlo. Bueno, ahí es donde está en sí la virtud que da la paciencia, como lo dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, hay que ser persistente y paciente en el estudio de la Biblia. En nuestra lección, al final, nos hace dos preguntas. Una dice: ¿cómo podemos aprender de otros que han estudiado pasajes bíblicos desafiantes con diligencia y paciencia? ¿Cómo podemos aprender? Viéndolos cómo con diligencia y paciencia llegaron a estudiar las Escrituras de esa manera y tomarlos quizás como ejemplo. ¿Y cómo podemos hacer nosotros mismos con otros a alentarlos a no rendirse en su búsqueda de la verdad? Mostrándole los ejemplos de quizás otras personas que son estudiosos de la Biblia, que realmente llegan al final de la comprensión para aprender la palabra. Esto nos lleva a decirnos que los caminos de Dios se obtienen con determinación de uno mismo en obedecer a su palabra y con paciencia de recibir lo que se aprende transformado en gracia y en bendiciones. Que tengan un feliz sábado. Buenos días, hermanos, feliz sábado. El estudio del día jueves nos enseña que debemos afrontar las dificultades de doctrina que surgen de manera espiritual y con oración. Es decir, guiados por el Espíritu Santo al pedirle en oración a Dios entendimiento, lo cual hará que siempre busquemos respuestas en un escrito está. Así, la solución para las dificultades bíblicas las encontramos en la Biblia misma. Y debemos buscar las respuestas en oración a Dios para que Él, el Espíritu Santo, quien inspiró a los escritores bíblicos, nos guíe a todas las respuestas que necesitamos para comprender la voluntad de Dios, ya que la verdad de Dios se entiende
se comprende a la luz de toda la Biblia y no de manera aislada. Al orar, además de pedir el entendimiento del Espíritu Santo, en el acto en sí de orar, estamos expresando ante Dios que necesitamos de su ayuda divina para poder comprenderlo. Y es fundamental tener el anhelo sincero de obediencia a la voluntad de Dios. Y así no tendremos ningún problema de contradicción aparente de lo que Dios nos dice en su palabra. Veamos 3 ejemplos en el libro de Hechos de los Apóstoles de cómo, siendo siervos de Dios, nosotros debemos proceder frente a conflictos de interpretación de la Biblia. En el capítulo 7, verso 11, leemos: Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Aquí aprendemos el principio de corroborar leyendo lo que escuchamos o lo que nos enseñan sobre la Biblia. Es decir, debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos para conocer más sobre la persona del Señor Jesús, quien es la verdad, para poder conocerlo cara a cara y no quedarnos simplemente con lo que escuchamos. Ahora leamos lo que dice el capítulo 8, verso 35. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Aquí vemos un ejemplo de cuando nosotros tenemos que explicarle a alguien. Felipe le explica al etíope desde lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Así vemos que no fueron sus palabras las que utilizó Felipe, sino fueron palabras de Dios. Y así finalmente ese corazón quedó convertido. Y por último leemos en el capítulo 15 los versos 15 y 16. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: Después de esto volveré y restauraré la tienda caída de David, repararé sus ruinas y la volveré a levantar. Aquí vemos a Santiago citando en el Concilio de Jerusalén la concordancia que tenían las declaraciones que había hecho Pedro con lo que estaba escrito en la palabra de Dios. O sea, vemos a Pedro hablando según escrito está y a Santiago defendiendo, apoyando y confirmando que lo que hablaba Pedro era palabra de Dios. Y así vemos cómo se pusieron de acuerdo en esta reunión según la voluntad de Dios. Concluimos viendo cómo estos 3 ejemplos nos muestran cuál debe ser el pilar fundamental sobre el que debemos basar y edificar nuestra fe como siervos fieles de Dios, que fue, es y debe seguir siendo siempre la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, llegando al final, al día viernes, encontramos que tenemos que meditar en lo que hemos aprendido esta semana. Ciertamente en la palabra de Dios debemos recordar lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, teniendo en cuenta que el Señor es quien fue el que inspiró las Sagradas Escrituras y que nosotros en un estudio con humildad, como hemos visto, cómo vamos a afrontar esos textos difíciles a veces de comprender, que debemos darle tiempo a que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida para que Él mismo sea, por medio de las Escrituras, quien nos revele qué es lo que deseamos entender, comprender para nuestra salvación y también para compartir con aquellos que están en este camino de aprender la verdad, la justicia y qué es la vida eterna. Sabemos que si podemos utilizar bien la palabra de Dios, seremos bendecidos y podremos bendecir a otros. Ciertamente los puntos importantes serían qué actitudes deberíamos tomar para cuando abrimos la palabra de Dios,
que nuestro corazón sea sincero, sea humilde ante el Señor, para que Él mismo pueda revelarnos por medio de su Santo Espíritu todo lo que tiene para ofrecernos. Y ciertamente nos encontraremos con algunos textos difíciles, pero eso no tiene que abrumar nuestra mente ni nuestro corazón, sino más bien deberíamos pensar en que esas cosas nos van a desafiar mentalmente para seguir cavando hondo, profundizando en la palabra del Señor. Este tiempo que hemos tenido, que estamos viviendo, y que muchos a lo mejor han estado más tiempo en el hogar, la necesidad de sentarnos más a los pies del Señor para recibir de su sabiduría. El texto de esta semana decía en 2 de Pedro 3, 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y también dice ahí mismo, en ese mismo texto, que todas estas palabras que Pablo había puesto allí y que se nos había dado por escrito en las epístolas, que en ellas también habían cosas difíciles de entender. Pero eso no quiere decir que debamos dudar de un escrito está. Pues ciertamente cuando nos entregamos al Señor con un corazón, como dije anteriormente, sincero y humilde, como deberíamos afrontar cada situación difícil, buscando al Señor, su presencia, para que Él nos santifique por medio de su verdad y nos revele todo lo bueno que tiene, aún en esos textos que no podemos comprender. Hay un versículo que está en Hechos 17:11 que dice: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si no escudriñamos la palabra, si no buscamos al Señor, no podemos entender todo lo maravilloso que Él nos quiere revelar por su amor para nosotros, para nuestra vida mental, para nuestra vida espiritual, sobre todo en este tiempo. Entonces, continuando con lo que dice Santiago 1:5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche. Que pidamos con fe, para cuando nos toque abordar esos pasajes difíciles, podamos entender conforme a la sabiduría que Dios nos pueda dar. En el Camino a Cristo, en la página 95, dice: cuando la palabra de Dios se abre sin oración, sin reverencia, cuando los pensamientos y los afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas, y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. Que no caigamos en las trampas del enemigo y que el Señor nos pueda ayudar a serle fiel y podamos siempre sacar las más abundantes y más ricas bendiciones de su palabra. Los invito a orar. Amado Padre, Señor nuestro Dios, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, tu bondad. Gracias, Señor, por la provisión de tu palabra para este tiempo. Gracias porque es la que sostiene nuestra fe, Señor amado. Señor amado, que no demos lugar al enemigo con dudas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, al abrir tu palabra, y que siempre podamos buscarte con un corazón humilde y sincero, para que tú nos puedas revelar, Señor, tus maravillas. Quédate con nosotros en este santo sábado, Padre. Acompáñanos para que podamos gozarnos con nuestra familia y podamos adorar tu nombre y ser beneficiados, Señor, de tu presencia. Lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que pasen un hermoso sábado junto a su familia. Un gran abrazo.